Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar varios temas, vamos a considerar varios temas que están inmersos en la agenda de noticias. Día a día podemos observar, dar lectura, escuchar noticias acerca de los puntos que vamos a abordar este fin de semana. Y precisamente en el punteo, en la agenda del programa, en primer punto tenemos una evaluación acerca de la situación de emergencia por el tema de los incendios forestales. Ha llamado la atención, ha generado alarma, preocupación esta situación en varias regiones del país, y prácticamente las imágenes satelitales dan cuenta que el país estaría ardiendo. Así se ha manifestado y en ese sentido se han pronunciado varios especialistas también en este tema. Y para revisar además algunas políticas de Estado, qué están haciendo las autoridades del gobierno central, de los gobiernos subnacionales respecto a esta temática, es importante mencionar, sin dejar de lado también lo que ocurre con normas existentes en este ámbito. Este es el primer punto en la agenda de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con las pugnas internas, pugnas políticas, escenarios de confrontación y la carrera hacia la estructuración de las directivas camarales a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay muchos elementos que mencionar porque no se trataría simplemente de una intención de llegar a las presidencias de las cámaras, sino de ver la forma en cómo se va a llevar adelante la gestión legislativa. Definitivamente la ruptura en el movimiento al socialismo ha generado esta situación y se ha mencionado que el voto de los opositores sería definitorio. Pero no solamente se está hablando de este tema, se está hablando de cómo encaminar una labor legislativa que para muchos dicen ahora puede ser auspiciosa, porque se va a necesitar de consensos, se va a necesitar de negociaciones desde un punto de vista positivo, obviamente buscando los justos equilibrios, evitando también imposiciones. Y finalmente, en el tercer punto del programa, una situación en el ámbito internacional a propósito de lo ocurrido recientemente, hace una semana prácticamente, en las elecciones de Argentina en su primera vuelta, ha dado cuenta de que se deberá realizar un balotaje, una segunda vuelta, y muchas evaluaciones dan cuenta en caso de que, por ejemplo, llegue Milei a la presidencia, podrían asumirse algunas decisiones económicas que podrían generar efectos incluso en la realidad de los países circundantes a Argentina, entre ellos nuestro país. Estos son los puntos en la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Nuestros invitados especiales, y previamente al inicio del programa se ha realizado un sorteo en la que nuestros invitados han participado activamente para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida al exdiputado nacional, el desentendido también en temas municipales, en el tema de autonomías, está don Fabián Jaksic en la cabina de Panamericana. También se encuentra con nosotros el analista, el investigador Antonio Gómez, y finalmente el exdiputado también del MNR, don Luis Eduardo Siles.
Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Hay que evitar emitir cualquier criterio en este sentido. Le damos la palabra a don Fabián Jaksic para que pueda dar cuenta de este primer punto en el programa, esta situación de emergencias por incendios, qué es lo que hacen las autoridades, además, cuál es el escenario normativo para que se produzcan este tipo de hechos con denuncias e incluso de acciones temerarias de grupos organizados para la quema sin pensar en el efecto al medio ambiente que este está causando. Adelante, don Fabián Jaksic. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo al anfitrión, José Luis, un gusto otra vez de compartir este panel. A Antonio, que por primera vez está ahí compartiendo esto. A Luis Eduardo, una vez más, un saludo a ambos, fraterno. Y por supuesto a los radioescuchas de Panamericana en todo el país y en el exterior. Un saludo para todos. Bueno, una vez más y cada año ya esto se vuelve recurrente, el estar confrontado con situaciones de emergencia, yo diría de desastre ambiental que viene sufriendo el país durante ya varios años. Y esto cada año. No aprendemos la lección del año anterior y esto es realmente muy complicado. Seguimos repitiendo exactamente el mismo protocolo equivocado, ¿no? Esperamos a que se incendie todo y luego tratamos de recurrir al helicópterito que bota agua. Y claro, se repite esta acción cada año. Y lo grave de todo esto, por supuesto, este desastre ambiental que estamos acumulando ya durante tantos años, nuestra madre tierra está llorando. Y llorando por el comportamiento de sus hijos y de un régimen que habló mucho de la madre tierra, pero ha hecho todo lo contrario en no defenderla. Recordemos que el régimen y las políticas en biodiversidad, en medio ambiente, son competencias privativas y exclusivas del nivel central del Estado. Y por supuesto, los niveles subnacionales tienen competencias concurrentes también en la conservación, en la protección del medio ambiente. Pero aquí radica la inicial dificultad. Pero recordemos antes lo sucedido el año 2019, que fue el año crítico de la quema y de los incendios que sucedieron en ese año y que todos los años han estado repitiéndose en una magnitud quizá un poquito menor, pero recordemos ese año se quemaron algo más de 5.3 millones de hectáreas entre los meses de julio y septiembre, es decir, en poco tiempo se ha suscitado una situación de desastre ambiental de esa magnitud. Desde el año 2019 a la fecha, 2020, 2021, 2022, y este año no es la excepción, se han estado quemando alrededor y en promedio de 2 o 2.5 millones de hectáreas adicionales. Eso significa que en los últimos 3-4 años se han quemado alrededor de 14 millones de hectáreas de bosques, de zonas boscosas, de pastizales, que está provocando, por supuesto, esta situación que ya es prácticamente sin control. Y esto tiene que ver con una política que se asienta en un viejo extractivismo depredador del medio ambiente que ha caracterizado contradictoriamente al régimen del movimiento al socialismo. Un régimen que hablaba mucho de la madre tierra, de los pueblos indígenas, de la protección de la madre tierra, pero definitivamente en contrarruta a todo esto ha generado políticas más bien depredadoras, políticas extractivistas que es su base. Y se asienta en un conjunto de normas que se han ido aprobando desde el año 2013. El gobierno de don Evo Morales y de don Luis Arce Catacora han estado aprobando un conjunto de leyes en contrarruta de la protección de la madre tierra. Son más de 7, 8 normas
que se han contabilizado, que han afectado y están afectando esta labor de lucha contra los incendios, contra las quemas, de protección del medio ambiente, pero es insuficiente todo lo que hace porque estas normas más bien están provocando todo lo contrario. Y quiero concentrarme en 3 de estas normativas que son algo que nunca debió haber sucedido, que ha provocado esto que se llamó, para algunos especialistas ya, un ecocidio premeditado desde el propio Estado en complicidad con intereses privados. ¿De qué estamos hablando? Una ley del 2019, la 1171, que es emblemática, que hasta el nombre es bastante irrisorio, porque es la ley de uso y manejo racional de quemas. Ya desde el nombre uno se pone a pensar lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que trataba de hacer esta ley? Regular el fuego, administrar el fuego, y ese es el objeto de esta ley. Dice, el objeto y el ámbito de aplicación es el manejo y uso del fuego como herramienta de la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Claro, si al fuego lo aparejamos como una herramienta adicional en política productiva, obviamente las consecuencias son estas. El artículo 3 te plantea una política de manejo integral del fuego. Yo no sé cómo se puede hacer un manejo integral del fuego. Es como querer regular el viento en algún momento, o alguna tempestad o un huracán. Y estas son las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo. Se le ha dado a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, la ABT, que es un desastre en su incompetencia absoluta, porque claro, lo que menos ha hecho esa tarde es regular el fuego. Yo no sé cómo se puede regular, y la demostración tiene que ver con las consecuencias de aplicar este tipo de normas. Pero si esto fuera poco, este intento de un plan de manejo del fuego, el decreto ya es de Ripley, el decreto 3973, que sigue en vigencia, que fue aprobado lueguito de esta ley para el uso y manejo racional de quemas. Está claro que no hubo ningún manejo racional de quemas. Pero el decreto supremo 3973 de julio del mismo año ya es de Ripley, porque aquí es donde se plantea, y además en un acto público, lo hicieron, recordarán ustedes, con empresarios ganaderos, con los interculturales, mal llamado interculturales, porque no son otra cosa que colonizadores, que están básicamente empeñados en aperturar y ampliar la brecha agrícola en el país. Pero en ese momento, en julio del 2019, en un acto público, presiones del departamento del Beni, justamente el departamento hoy uno de los más afectados por la quema, se flexibilizó la norma a tal extremo que este decreto establece que se permiten las quemas controladas de acuerdo al reglamento vigente. Es decir, ese manejo del fuego había sido esto, quemas controladas. Claro, esto ha dado pie prácticamente la legalización de quemar todo lo que sea posible a título de que van a ser controladas y que van a requerir una autorización de la autoridad de bosque. Este es el origen de una política extractivista, de una política depredadora del medio ambiente, que tiene este correlato normativo, y que por supuesto, en una ingenuidad absoluta, pensar que la gente que está queriendo ampliar los cultivos, ampliar la frontera agrícola en el país, obviamente cuando tienen que quemar, si esa es la herramienta para la producción, el fuego, es obvio pues que nadie va a estar en interés en controlar lo que se provoca. Y hoy día el grueso de los incendios no tienen que ver con el cambio climático ni con el calentamiento global, tienen que ver con la intervención de gente interesada. Son incendios provocados por este tipo de normas, amparados en este tipo de normas que están dando pie a la pérdida ya de control. Se le ha ido de las manos al gobierno nacional con este tipo de normas, y por supuesto nadie ya
controla las quemas porque están prácticamente autorizadas. Y claro, si a eso le añades los perdonazos que se han ido dando en la legislación también, cambiando multas que son además irrisorias, varias veces se han modificado fechas de perdonazos a desmontes y quemas ilegales, marcan un cuadro jurídico de la impunidad. Normas que son absolutamente incendiarias y que han provocado este desastre ambiental que estamos viviendo como país. El análisis que me permito hacer a partir de esta situación, de cómo está normada esta política depredadora y extractivista, tiene que ver con una realidad de la característica de las tierras que dispone el país en su conjunto. Se habla de que más o menos el 8% del total de las tierras en Bolivia tienen vocación agrícola. De ahí viene el estímulo de gente que está desesperada de ampliar la frontera agrícola por este hecho. Más de la mitad de la tierra de nuestro país, del conjunto de nuestra tierra, es de vocación forestal. De ahí viene esta intención y esta arremetida para ampliar como sea la frontera agrícola. Y este es el mal de males. Y esto ha provocado, en el caso del Beni, en el caso de Santa Cruz, especialmente del Beni, justamente forzando y presionando por este decreto al que dio curso el gobierno de don Evo Morales y Luis Arce Catacora, se activó un cambio de uso de suelos en el Beni, en el departamento del Beni, absolutamente irresponsable, en complicidad con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en complicidad con quienes tienen que generar mecanismos de fiscalización de todo lo que es el ordenamiento territorial en el país, especialmente los planes de uso de suelos y la competencia que en eso tienen las gobernaciones. Y en el caso del Beni hubo se violentó este cambio de uso de suelos y hoy día tenemos estas consecuencias. La cantidad de incendios, hoy día el departamento del Beni es uno de los más afectados. Y los efectos están a la vista. Altas temperaturas, eso sí, hemos contribuido enormemente, evidentemente, al cambio climático y al calentamiento global. El aporte nuestro es incendiar los bosques. Ese aporte nuestro, absolutamente irresponsable con la venia de las políticas públicas, ha implicado elevar las temperaturas de una manera extrema. En el caso de Santa Cruz se ha llegado a 40 grados de temperatura. En el caso de La Paz hemos estado viviendo entre 26 y 28 grados. Y claro, la disminución además en la cantidad de precipitaciones pluviales configura un escenario de daño ambiental muy grande. Y por supuesto, finalmente, todo esto sumado además a una política de deforestación sistemática en el país. Bolivia hoy está catalogado como el país que más deforesta en el mundo, seguido de Brasil y del Congo. Y la cantidad de hectáreas de deforestación que se han establecido está generando este cuadro que yo le denominaría de desastre ambiental que no está pudiendo ser enfrentado de una manera responsable por el conjunto del Estado Nacional. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Fabián Jaksic en este primer punto del programa. ¿Qué dice don Antonio Gómez? ¿Qué se puede mencionar a propósito de este primer punto? Bueno, muchas gracias. Quiero saludar también a José Luis, a Luis Eduardo y a Fabián por compartir esto. Yo lo he planteado, Fabián, es un tema muy serio, ya, pero a mí me gusta siempre contextualizar el tema, porque si uno pierde la perspectiva, no solo contextual, sino histórica, cae el riesgo de hacer afirmaciones que a veces no te dan una dimensión correcta del problema. ¿Cómo no? Digamos, es un problema muy serio, y cómo no, digamos, frente a cualquier política que se haga, hay 5 planes de control, desde control de la sequía, incendios, el de salud. Hay un montón de recursos invertidos. Solo el Consejo de Autonomías tiene 200 millones. Tal vez no va a bastar. Hay 44 unidades militares y policiales que están desplegadas. Ya, y afortunadamente se ha bajado a 10 los incendios en estos días. Y estaba viendo ahorita el reporte de Greenpeace,
que es en el que se ha basado ese día. Hace pocos días dijeron Bolivia es el segundo país con más focos de calor. Estoy viendo ahorita el reporte de Greenpeace, ya no estamos entre los 5, está Australia, Brasil, India, Tanzania y Mozambique. Ya estamos en ese lugar. Eso no hace que, digamos, que el problema sea menor y que sea de urgente tratamiento. También, digamos, me parece, a pesar de que hay una política, digamos, de que se han endurecido las penas de 3 a 8 años para que sean imputables y la multa se ha subido por hectárea de $2 a $20, la industria lo puede pagar. Ya, porque si nosotros perdemos de vista que la crema agrícola, la expansión de la frontera agrícola es también un problema económico mundial, perdemos pues la perspectiva, ¿no? Porque podríamos decir que se vaya Luis Arce Catacora, que se vaya Evo Morales, lo enjuiciaremos por el decreto 3973, que ha contado con el beneplácito de los agroindustriales del Oriente, que ellos han pedido, digo, ¿no? Ya, porque me imagino que el cocalero quemará un poquito, pero no sé si ustedes han ido a Santa Cruz y ven las extensiones de lo que se está cultivando para el etanol. Eso es inmenso, no se lo puede superar, digamos, ¿no? Y va a crecer, ¿no? Porque el etanol va a ser un combustible que va a requerir mayor demanda. Y otro país que nos supera ampliamente en quemas y por el mismo problema es Brasil, ¿no? Donde se cultiva para combustible, ¿no? Y ahorita estaba viendo un artículo que otro país que está subiendo harto en las quemas es la India. Y ahí se preguntan, ¿y por qué sube en la India el problema de las quemas? Y dicen simplemente porque el agro se está industrializando. Y si antes se producía 100 en la India, ahora se produce 100.000. Entonces se necesita pues una expansión tremenda de la frontera agrícola. Y esto sumado a la sequía, digamos, hace pues que el problema sea un problema muy serio, digamos, ¿no? El principal país que se quema en el mundo es Australia, ¿no? Se lleva de lejos, ¿no? Y hay un artículo tremendo sobre Australia que se llama Prueba de Fuego, donde dice que las pérdidas son colosales, ¿no? Y cuentan desde el 2019 3.000 millones de animales desaparecidos. Ya ahorita los australianos no sé si lo estarán crucificando a su gobierno o qué estarán haciendo, ya, o qué harán o qué no harán para que esto suceda. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que no hay que perder de vista que pese a políticas buenas, malas, recursos, planes, todo lo demás, aquí detrás hay una razón económica. Es la expansión de la frontera agrícola con un agro industrializado cada vez más para combustibles, alimentos, transgénicos, todo lo demás. Entonces, este problema no lo vamos a poder resolver solo los bolivianos. Porque para mí ahorita sería muy fácil decir que se vaya Evo Morales, que se vaya Luis Arce Catacora, los enjuiciaremos y haremos mejores leyes. Tal vez es una parte del problema. Ya los racionalizaremos, digamos que no se puede controlar el fuego, es una parte del problema. Esto va a requerir un acuerdo muy grande, digamos, ¿no? Va a requerir un acuerdo a nivel nacional, donde estén los industriales, donde estén, digamos, los campesinos, donde estén los cocaleros, y un acuerdo continental, porque la sequía se nos viene. Y si uno ve, digamos, la temporalidad de la sequía, no son 2 años, son 20 años. Y eso no hace más que, como ya lo ha dicho también Fabián, que incrementar esto, ¿no? Que incrementar, ¿no? Y hay una época de quemas, ¿no? Ya tenemos tenemos otoño, primavera, verano, invierno, y en medio tenemos la época de quemas, ¿no? La época en que se quema todo, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Porque la economía es muy dinámica. Ya no hemos podido controlar en el mundo los efectos de gas invernadero, porque simplemente el mayor productor de gas invernadero del mundo nunca quiso firmar el protocolo de Kioto, ¿no? Y eso no es ningún secreto, digamos. Es Estados Unidos nunca ha querido ratificar esta convención y no lo va a hacer, porque no le conviene a su industria, ¿no? Ya, y Brasil va a ser muy difícil que termine con las quemas porque es un país agrícola y si nosotros seguimos produciendo etanol no va a haber ningún gobierno que se vaya en contra. El otro día, desafortunadamente, a un ejecutivo de YPFB se le salió que podían pagar un poco menos por el etanol y se levantaron los empresarios de Santa Cruz. Dijeron, a mí nadie me paga menos el etanol. Yo voy a vender, y esto por el combustible, y se está haciendo de esta manera. En resumidas cuentas, digamos, ¿no? Hay planes, se está acabando, digamos, los incendios, la temporada, volverán lastimosamente el próximo año por estas fechas, con la sequía, con la temporada, todo lo demás. Vamos a seguir despreciando el clima, las especies animales, ¿no? Ahorita, esto que les he seguido de Australia, en Bolivia hay varios ambientalistas, nadie se preocupa por las especies animales que están siendo quemadas. Yo me tomé el trabajo de averiguar
y habían habilitado 30 casas de refugios para animales, ¿no? Porque los animales son víctimas inocentes de estos. ¿Dónde quiero ir? Podemos hacer un diagnóstico muy sombrío y tal vez acertado acerca de las medidas, lo que no se debió hacer, que no se está haciendo, pese a los 5 planes que hay, pese a los dineros que existen, no es suficiente, pero si no tenemos un acuerdo nacional y un acuerdo internacional sobre esto va a ser muy difícil hacer, porque la demanda genera su oferta. Ya no lo hemos podido hacer con los gases invernadero, no lo hemos podido hacer con el narcotráfico, ¿no? Mientras haya demanda, alguien va a suplir esta demanda, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos en el camino, digamos, de moderar esto, moderar, digamos, inclusive nuestras perspectivas, nuestras ganancias, ¿ya? ¿Dónde vamos a acabar? Porque yo les prometo, Dios, ¿no? Puede que el MAS no gane las elecciones, como están divididos ahora, y si un segundo llega a segundo, ahí la oposición va a aprovechar para meterse todo ahí. Y les apuesto que de aquí a 3 años vamos a seguir con el mismo problema. Puede que se anule el decreto 3973, se enjuicie Evo Morales, tal vez al presidente Arce también, y vamos a seguir con las quemas. Porque las quemas son, no se olviden, son un factor económico. Mientras sea más rentable pagar $20 de multa por hectárea quemada, o 2, o tener 3 a 8 años de prisión, pero no lo quemé yo, lo quemó mi empleado y métanlo a la cárcel a él, este problema va a seguir. Yo creo en este momento, en el Consejo de Autonomía se ha creado un fondo, pero el Consejo de Autonomías debería servir ahorita para decirnos, bueno, ¿qué hacemos para moderar las quemas? ¿Ya? Y ahí que vayan, pues, y que digan, este no es un problema solo legal, es un problema económico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Empresarios de la CAO, ¿están ustedes dispuestos a quemar un poco? Bueno, no, y ahí veremos. Ya, ahí veremos, digamos, si realmente basta, digamos, con criticar las políticas actuales, ¿ya? O realmente tenemos que enfrentar este problema de una manera más integral. Muy bien, muchas gracias, don Antonio. En este primer punto del programa, que dice don Luis Eduardo Siles, a propósito de lo que ha mencionado don Antonio, es un tema económico, es un fenómeno económico, este tema de las quemas, quizá también sea un tema de entendimiento, de racionalidad, porque si bien la exigencia, la demanda, el juego de mercado, la economía puede plantear un escenario bastante complicado en este tema, pero ¿qué pasa con la reflexión? No es solamente este tema, ¿no? Todo el efecto al medio ambiente, todo el daño al medio ambiente está yendo en contra del propio ser humano, del género humano. Bueno, muy buenas, José Luis. Un saludo cordial para usted, para toda la audiencia de Radio Panamericana y obviamente aquí para nuestros contertulios, don Antonio Gómez y don Fabián Yaksic. Efectivamente, este es un tema con muchas aristas, con gran complejidad, que todo el país y el mundo mira con angustia y con desesperación, porque este es una especie de escenario apocalíptico, ¿no es cierto?, que se está dando en algunos lugares más que en otros, y se está dando sobre todo en aquellos países cuyas políticas, cuyas leyes están imbuidas de una irresponsabilidad criminal, como es el caso de lo que ha ocurrido en Bolivia. Don Fabián Yaksic ha sido muy claro en mencionar las leyes que nos han llevado a esta situación. Es decir, este debe ser el único país en el mundo donde se han aprobado leyes y decretos que han incentivado y facilitado y banalizado la quema descontrolada y la impunidad a los que violan la ley. Es decir, que antes habían sanciones, castigos a los que quemaban, pero a través de estas leyes se ha hecho grandes perdonazos diciéndole, no se preocupen, sigan nomás quemando. El Estado va a estar ahí para respaldar lo que ustedes hagan. Esto se ha hecho porque el señor Evo Morales, un verdadero Nerón andino, para este caso, quería beneficiar políticamente a los interculturales, quería ser aplaudido por sus bases, quería darles algo y en ese proceso no le importa qué, ni a qué costo, ni si se va a hundir o acabar el país en el proceso, porque así es como razona el señor Morales y el movimiento al socialismo. En este proceso han permitido de que se condone las multas, las sanciones de los que han quemado, y por otro lado han legalizado y promovido la expansión de la frontera agrícola, han legalizado los desmontes y las quemas. Han hecho 3 perdonazos para eximir de culpa a los que han
procedido a quemar grandes extensiones de terreno. Obviamente esto tiene una dimensión económica, por supuesto, todos tienen una dimensión económica, pero no todo es cuestión de plata ni de economía en el mundo, ¿no es cierto? Aquí es que no hay un gobierno digno de ese nombre que implemente políticas públicas para evitar semejante desastre. Ayer nomás yo escuchaba en otra radioemisora, cuando estaba en un taxi, que la ministra de Salud señaló de que para paliar este tema de la humareda que hay ahora en La Paz y en Santa Cruz, mucho peor, pedía a la población que deje de fumar y que deje de encender los inciensos que a veces se encienden para hacer ritos, etcétera. No mencionó las parrilladas, pero solo faltó eso, porque ese es el nivel de frivolidad, de irresponsabilidad. Es decir, no, vamos a seguir haciéndolo nomás, no hay de otra, es un tema económico, es altamente irresponsable y nos hace preguntarnos, ¿para qué es un gobierno? ¿Para qué hay un gobierno? ¿Ante quién rinden cuentas de semejante aberración? Echarle la culpa al cambio climático no es definitivamente más que una parte mínima de la respuesta por qué estamos donde estamos. Cuando hablamos de la sequía, no es que la sequía ha venido por voluntad de Dios que nos está mandando una plaga. La sequía es porque se ha deforestado. Porque al deforestar, entonces los árboles ya no cumplen esa función de exudación, de una especie de sudor que tienen ellos, que es el que crea las nubes y que se traduce en lluvia y que completa un círculo natural que hay desde tiempos inmemoriales. Entonces, al no haber árboles, no se genera la lluvia. No es que la sequía es una política del imperialismo, ¿no es cierto? No, está deliberadamente provocada por los errores que se han cometido. Y no solo están los decretos que ya han sido mencionados y las leyes. Está también la política de tolerar el avasallamiento, ¿no es cierto? De banalizar el avasallamiento de las tierras. El tolerar la política de una minería salvaje, sobre todo en el norte de La Paz, a base de mercurio, el tráfico de tierras, el tráfico de privilegios, eso es lo que provoca esta situación. Y el responsable de esta situación es el gobierno del movimiento del socialismo, el anterior y este gobierno. En todos los discursos de los políticos siempre existe una distancia entre lo que ofrecen y lo que pueden estar en condiciones de cumplir, en lo que dicen defender y lo que efectivamente hacen, pero no debe haber en nada una distancia más grande que en el tema de que supuestamente ellos son defensores del medio ambiente, de la ecología, de la Pachamama, etcétera, y lo que están haciendo es literalmente arrasar con la misma, incendiarla y acabar con un patrimonio que es de todos nosotros, ¿no es cierto?, que es incluso un patrimonio de la humanidad. Y hay algunos que no han sido mencionados en este proceso y son también los narcotraficantes, ¿no es cierto? Aquí hay un rol de la ilegalidad de la mafia narcotraficante que está incrustada en este estado y que también contribuye al tema de los incendios. Y está una idea que menciona el economista Carlos Chalup, en la que se dice que lo que quiere aquí el masismo, sobre todo el Chapare, es tener enclaves de cocaleros en los diferentes parques nacionales para tener un respaldo político y estratégico hacia Evo Morales. Es decir, aquí todo esto se está haciendo por política, todo esto se está haciendo deliberadamente. ¿Y qué otra cosa puede ser de que entren bomberos a apagar un incendio en determinadas zonas, lo reciban gente a balazos y les disparen, y que la policía se niegue a proteger a los que están yendo a apagar el incendio? En fin, esto es una situación dramática, triste, y que refleja que esto se ha buscado deliberadamente desde este gobierno. Y concluyo con lo siguiente: no existen alternativas a quemar para plantar. Existen, sí señor, existen 4 alternativas no incendiarias para habilitar tierras para el cultivo. Existe la biotrituración, el sistema silvopastoril, el sistema de compostaje, el sistema de agroforestería. No en todos los países siguen quemando las tierras para habilitarlas para los cultivos, no. Lo hacen aquellos países que no tienen un gobierno responsable que se ocupe del tema y defina políticas públicas, y no tienen un gobierno que le interese otra cosa que sus propios intereses. No le interesa defender al país, defender al medio ambiente, le interesa solo defender a la coca y a sus propios bolsillos. Es el resultado que tenemos y eso es lo que estamos viviendo en este momento, y eso es ante
ante lo cual los ciudadanos se tienen que empezar a movilizar, porque esto ya, incluso aquí en La Paz, donde no se veían estas maneras significativas, esto afecta a la salud de todos, es decir, de todos. Literalmente están incendiando el país y esto no puede ser. Tenemos que ponerle coto a este asunto, y para encontrar concertaciones y diálogos tiene que haber una predisposición, una voluntad política del gobierno. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? El presidente está haciendo política, el señor Morales está haciendo política, cada uno ocupado en su propia reelección, y les vale un pepino lo que efectivamente está ocurriendo con el país. Yo creo que esto es muy preocupante, muy triste, y nos tiene que llevar a la movilización. No hay de otra forma que se pueda pasar el mensaje sobre lo grave que es esto. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones, quizá apuntes de lo que se ha mencionado hasta el momento. Pero les rogamos reducir el tiempo de participación también. Don Fabián Jaksik. Lo que dice Antonio, sin duda hay una evidencia cuando nos pide contextualizar y habla de la razón económica. Pues sería muy grave que la razón económica se imponga a la razón ambiental, se imponga a la razón social y se imponga a la razón política. Y creo que esa es la realidad, evidentemente. Hay un interés empresarial de varios actores, no solamente son los colonizadores mal llamados interculturales, son también agroindustriales, que son los que han presionado, han activado también para este tipo de normas, pero obviamente es el gobierno nacional que ha dado pie a todo esto. Y esta razón económica tiene que encontrar pues un equilibrio. No sé si a eso se refiere para hablar de un acuerdo nacional que permita una racionalización en esto, que parecería ser una corriente hacia adelante, la inevitable expansión del área agrícola. Tendremos que trabajar seriamente en qué significa este avance de la frontera agrícola y lo que va a provocar en términos medioambientales, porque un poco es como quedar en una dicotomía muy complicada que se notó en la contaminación de nuestros ríos por la explotación aurífera, que en absoluto beneficia al país. Son unos cuantos que se benefician de eso, pero ahí la opción es o oro o agua, ¿no? Entonces, no puede ser esa la situación. O biodiesel o vida, ¿no? O etanol o vida. No pueden ser esas las opciones de ninguna manera. La razón económica hay que considerarla, por supuesto, pero estamos acostumbrados, y claro, nos gusta, parece, invertir en acabar los incendios. No, ¿por qué no los prevemos? Después nos rasgamos la vestidura, estamos persiguiendo, dicen que han detenido a 8 infragantes incendiarios. No, pues, no podemos intervenir en octubre, cuando ya se acabaron las 2 millones de hectáreas. No, hay que intervenir en marzo. Eso es tener plan, Antonio. Si hubiera planes, realmente no llegaríamos a la necesidad de helicópteros y de apagar incendios, porque eso sí hace un gobierno que improvisa. Se dedica a apagar incendios, es así, literalmente, incendios en todo además, y en esto que lamentablemente es preocupante, porque cada año es lo mismo, ¿no? Se ponen a activar en octubre, cuando ya sabemos pues que octubre es tarde, y empiezan las cosas en abril, en mayo, en julio, cuando ya se tienen que tener las previsiones para aquello. Pero si tenemos autoridades llamadas a regular que están cuoteadas, gente además con muy poca habilidad y poca formación para hacerse cargo de este tipo de entidades, como es la autoridad de bosques o las otras autoridades de regulación en términos medioambientales, que brillan por su incompetencia y por su ausencia. Y por eso es que tenemos que empezar a decidir los bolivianos si queremos bosque o queremos vida. Sin bosques definitivamente no hay vida. Tenemos que cambiar el modelo productivo. Si eso es que se vaya Evo Morales, que se vaya Luis Arce Catacora, eso lo definirá pues la ciudadanía el año 2025. Pero tenemos que cambiar este modelo, supuesto modelo socioeconómico productivo, que está provocando precisamente esto. Se inserta nada más
en una política absolutamente extractivista, depredadora. Ese es el horizonte político de las políticas que se han implementado en este último tiempo. Entonces, una primera definición, tenemos que cambiar este modelo que está provocando lo que está provocando. Está sometiéndose al país a esta razón económica, sí, que evidentemente existe, no vamos a obviar, no vamos a cerrar el país ante una realidad de esta naturaleza, pero hay formas responsables de encarar. ¿Y qué es lo que creo los desafíos hacia adelante ambientales que nos presenta en el país? Primero, está claro que tenemos que buscar mecanismos distintos para fiscalizar las quemas y regular el avance de la frontera agrícola. Ahí tiene que cambiar la lógica de entidades llamadas a hacer aquello. Por supuesto, todo lo que es invasiones, avasallamientos, todo lo que tenga que ver con la tierra es un tema muy complejo que tenemos que encararlo de manera mucho más responsable. Está claro que hay que abrogar y derogar todas estas normativas. No pueden seguir en vigencia. Yo le pido a don Luis Arce Catacora, que él ha afirmado, ha sido parte de la aprobación de estos decretos incendiarios. De una vez, cambiémoslos, deroguemos este tipo de normas que están incentivando, y claro, amparados en esta razón económica, pero la razón económica no nos puede, pues, permitir entrar a la absoluta irresponsabilidad en el manejo de políticas públicas. Hay que terminar con este paquete de normas y hay que pensar en una normativa más bien racionalizadora, que regule esta expansión inevitable, como nos dice Antonio, de la frontera agrícola. Hay que pensar en las áreas protegidas, quizá el desafío más difícil del país. Lo hemos visto ya con problemas que estamos teniendo en el manejo y en el cuidado de áreas protegidas en todo el país, que tiene que ver con esta lógica otra vez extractivista depredadora, donde la minería ilegal, el narcotráfico, los avasallamientos están haciendo Troya con nuestras áreas protegidas. Hemos cambiado todo el esquema regulador, protector del medio ambiente, que tiene que ver con la vulneración de nuestras áreas protegidas. Y un segundo aspecto, y un último, que tiene que ver con, básicamente, en La Paz, donde se nota mucho más la producción aurífera, esta minería absolutamente ilegal, depredadora, que está acabando con nuestros ríos, y claro, a la vista y paciencia de un gobierno que debería regular, tanto, yo digo, en el nivel central, como en el nivel subnacional también, porque hay corresponsabilidad y fragilidades en el tema de la regulación. Vemos a cooperativistas que se camuflan como tal para entregar falsas sociedades con empresas chinas, con empresas del exterior, colombianas, estas cooperativas que a título de cooperativas están haciendo tabla rasa con el medio ambiente, y no hay quien los regule, más todo lo contrario, hacen sociedad con este esquema. Todo, claro, en el marco de la razón económica, que no puede ser el elemento que nos ordene, porque eso puede ser absolutamente peligroso hacia adelante para el cuidado del medio ambiente. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. También sus apuntes, don Antonio Gómez. Gracias. La razón económica es una cosa, es una realidad social, es una realidad histórica. Ya, éticamente yo puedo estar completamente en desacuerdo, pero no podemos negar históricamente que la economía ha configurado países, ha cambiado continentes, ha extinguido especies. O sea, querer ir contra la razón económica es querer chocarse contra una pared. ¿Ya? El narcotráfico es una realidad, no porque Evo Morales plante coca, ya, no porque Luis Arce Catacora tenga un mal policía que controla la coca, no es por eso, es porque hay un mercado. Hay un mercado que está ávido de esto. ¿Y cuándo se va a acabar la cocaína? Cuando los estupefacientes sintéticos la den de baja, que es lo que ya está sucediendo, ¿no? Que está sucediendo, y se le va a acabar su mercado, y ahí va a haber, no sé si hay que dar muchos ejemplos, pero estaba leyendo que Europa fue un continente deforestado mientras había empresas de acero en Europa, porque la madera tiene una capacidad de combustión mucho más alta que inclusive que el carbón mineral. Entonces Europa fue un continente deforestado mientras había hornos minerales en el mundo, mientras había hornos de acero en Europa. Una vez que la producción del acero se fue de Europa, ahí ya no tuvo necesidad de cortar los árboles, y los europeos han podido ya tener más árboles que nosotros ahora.
Entonces, ¿dónde me voy yo? No es que esté en desacuerdo con todo esto, que esté la necesidad, pero si nosotros le achacamos a un solo gobierno todos los problemas, yo creo que no estamos mirando más lejos. ¿Y qué nos puede pasar? Que digamos, bueno, se fueron ya. ¿Cuándo son las elecciones? Octubre de 2025, ya chao, se fue, no ganó el MAS. Ya listo, ahora solucionamos el problema. No va a ser así. Eso no me lo creo. Ya, porque ahorita estaba revisando también y veo que hay 182 países que tienen leyes nacionales de deforestación, de las cuales 84 son de incendios forestales. O sea, tampoco hagamos que Bolivia es el peor país del mundo, porque el 2005 lastimosamente se nos vino el diablo aquí y nos empezó a gobernar y empezó a destruir todo lo que hay. O sea, ese razonamiento no me va. Razonamiento por punto, que hay que fortalecer la legislación, que las sanciones son irrisorias, perfecto. Que me parece muy bien que mencionen las legislaciones subnacionales, porque pareciera que en este país solo gobierna el Estado central. Después no existe nadie. O cuando vamos con el gobernador dice, no, yo no puedo hacer, ¿no? Pero hay gobernaciones que son mejores que otras y hay alcaldías que son mejores que otras. Entonces, en lugar de ponerles San Benito y decir, estos son los culpables de todo, deroguen todas sus leyes, bátenlos y después nos vamos a quedar, no en lo mismo, tal vez digamos con la sensación de que hemos aprobado mejores leyes, pero no vamos a resolver el problema. O sea, no vamos a resolver el problema. Y yo me he dado cuenta ya que cuando problemas son tan serios como ese, se necesita una concertación cada vez más grande. Y ahí tal vez viene bien el nombre de tu programa, porque nos está faltando diálogo. Yo no me creo con la razón absoluta. No creo que el MAS tenga un modelo así infalible. No creo que estén del lado correcto de la historia, pero tampoco creo que la oposición lo esté haciendo. ¿Ya? Hay países que han aprendido a cuidar mejor sus bosques. Les ha costado mucho, ¿ya? En Estados Unidos incluso les ha costado mucho, sus legislaciones son diferentes. En Europa les ha costado mucho. Australia todavía no lo puede hacer. Ya Brasil no lo puede hacer, ¿no? Y el MAS no estaba en Brasil, ¿ya no? Ya Brasil es un país federal, además, con legislaciones diferentes en cada uno de los estados que tiene, ¿no? Ya, lamentablemente, tiene la riqueza más grande del planeta, tiene los recursos más grandes y es el objeto de depredaciones más grandes. ¿Qué diremos de África, no? Y obviamente todo eso sube la temperatura del planeta. Pero tenemos además el agravante de la sequía. Entonces, lo que yo quiero decir para concluir es, no me creo, digamos, en un solo culpable. Me diremos cuál es su culpa, pero sí me creo en una solución por lo menos nacional. Y en este momento, si todavía tenemos capacidad del diálogo y no venimos a defender solo nuestra posición, porque diálogo quiere decir también escuchar, ¿no? Y el que dialoga tendría que estar dispuesto a modificar su posición si la otra posición le parece más interesante. Si tenemos todavía esa capacidad, que cada vez estamos perdiendo más, yo creo que este es un tema estratégico nacional. Y ahorita puede haber un punto de apoyo. Todavía no me quiero adelantar al segundo tema, pero tal vez la ruptura además nos dé una vía para que haya más consenso, lo que estaba mencionando José Luis al comienzo. Y este es un tema estratégico nacional, ya en el que tenemos muchas soluciones, pero tenemos que sacar una estrategia. Además que una estrategia sea estatal, que ya no venga otro gobierno. ¿Qué pasa si vuelve a votar por el MAS? Porque puede ser así. No nos vamos a lamentar como ese amigo sociólogo que decía, es que el país no tiene remedio, ¿no? Lamentablemente la gente boliviana vota así, no nos podemos quedar en eso. Quedaremos de acuerdo por lo menos en una política estatal, digamos, donde esté lo mejor. Tales cosas no se permiten. Y eso que no hemos entrado a la minería del oro, que es un tema también completamente polémico, ¿no? Porque un mineral que concentre tanto valor, entonces es terrible, digamos, ¿no? Estamos viviendo la situación de Estados Unidos en el siglo XIX a finales, cuando California era tierra de nadie, digamos, ¿no? Y nadie podía poner coto a eso. Ese es el norte de La Paz y ahí están quemando para eso, ¿no? Entonces, lo que quiero ponerles en perspectiva, y con esto ya termino, es el problema es mucho más complejo para echarse la culpa a un solo actor, por más malo que sea este actor. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. Para finalizar este primer punto le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles, sus apuntes y quizá algunas consideraciones adicionales. Bueno, para empezar sobre este debate sobre la razón económica como razón primordial sobre las otras razones, yo realmente discrepo, ¿no es cierto? La razón económica tiene un límite, que es la ética y la moral en una sociedad. Si la razón económica es la única que cuenta, entonces que nuestras hijas se prostituyen porque no tienen dinero, que nuestros hijos roban porque les falta plata, y que todos hagan lo que les da la gana por un tema económico. El tema económico tiene un límite, ¿cuál es el interés de los demás?
¿De qué nos va a servir haber sacado todo el oro del norte paseño, después no tener ni agua, ni ríos, ni dónde vivir, ni comida, ni bosques, ni animales, ni nada? Pero tenemos el oro. Eso lo repiten permanentemente los medioambientalistas, y creo que hay que tomarlo en cuenta, porque qué sentido tiene que como el dinero es lo único que cuenta, entonces quememos todo lo demás. No, pues, no funcionan así las cosas, y no funcionan así las cosas en otros países donde cuidan pues su futuro. ¿De qué sirve, repito, sacar un beneficio y repetir lo que hemos hecho históricamente en este país? Siempre, o sea, tenemos ahí Potosí, un cerro vacío, había un montón de plata, la razón económica es la que predominó y no nos queda nada de eso. Teníamos gas, se han tirado todo el gas, se han robado la mitad, han malversado la otra mitad, la razón económica es la que primó, ahora no hay gas. Yo creo que tenemos que ubicar la razón económica como un elemento del resto, porque si no, estamos yendo francamente al suicidio, al ecocidio en este caso. La Constitución es sumamente clara cuando señala en su artículo 299 que dice: es una competencia concurrente a nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. 1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. En otras palabras, la responsabilidad es del gobierno central y de los gobiernos subnacionales. Y alguien que ha estado 20 años en el gobierno, 20 años, más que nadie en la historia de Bolivia, es responsable de la realidad actual. Ya no calza echarle la culpa a los que estuvieron antes de los 20 años, que pueden haber cometido muchos errores, muchos desaciertos, equivocándose en muchos sentidos. Pues ya no, pues, este gobierno o el movimiento del socialismo ha estado 20 años, entonces son pues responsables de lo que tenemos hoy. Alguien que nació hace 20 años, hoy en día tiene 20 años, ya es un hombre adulto. Este proyecto político ha durado mucho tiempo y estamos empezando a ver los resultados, y los resultados son realmente desastrosos. Literalmente son un incendio de todo el país. No queremos plata hoy y hambre para mañana, que es lo que básicamente se ha venido haciendo estos años. ¿Existe una alternativa a esto? Por supuesto que sí. Existe el concepto de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Los países que han privilegiado un desarrollo sostenible significa que se quieren desarrollar sin menospreciar lo económico, pero en forma sostenible, ¿no es cierto? Asegurando de que nuestros hijos y nuestros nietos tengan, que les vayamos a dejar, no habremos quemado todo lo que hay hoy para que ellos puedan desarrollarse mañana, sino realmente es el desarrollo al suicidio, o sea, es la plata para morir en el proceso. Y yo creo que eso no es algo bueno, que el gobierno tiene que convocar a todos los opositores o a quien sea, digamos, y encontrar una política pública para parar esto, porque esto es, repito, un apocalipsis ambiental y un suicidio y un ecocidio. Incluye también a las poblaciones indígenas que están viendo su modo de vida y sus territorios arrasados. Y esto no puede ser un gobierno que se decía antes un gobierno indígena. Esto hay que pararla porque es especialmente grave, más grave que muchas otras cosas. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Nos vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y en este punto vamos a hacer referencia a las pugnas que se viven en el ámbito político, sobre todo en el MAS. No es recurrente esta evaluación que estamos realizando, pero quizás centrarnos en lo que sucede a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De manera curiosa, ya se esgrimen algunos justificativos, argumentos en el tema de la elección de las directivas camarales. Se dice ahora hay que respetar decisiones de bancada, tomando en cuenta que en muchos años no se hizo esto, no sucedía. Cuando se trataba, por ejemplo, de las decisiones de bancadas de oposición, se dejaba de largo estas decisiones y al final se imponía el voto en las elecciones, en las sesiones. Ahora que hay una evidencia de ruptura, división en el MAS, la situación es sumamente complicada, porque no solamente se trata de elegir o de dar viabilidad a uno u otro legislador para que llegue o acceda a la presidencia de ambas cámaras, se trata de establecer cuáles van a ser las líneas de conducta hacia adelante respecto al rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al órgano legislativo que se supone, y eso es en términos de norma, es el primer órgano del Estado. Vamos a empezar con usted, don Fabián Jaksic, para hacer referencia a lo que ya es de conocimiento público. ¿Qué irá a ocurrir? Adelante.
Una última precisión sobre lo que decía Antonio, que me parece importante. Es decir, yo escucho muy buenos deseos de parte de Antonio. ¿Quién no va a querer el diálogo? Por supuesto. Pero cuando se habla del gobierno es que no es para echarle la culpa, pero es que el diálogo tiene que salir oportunamente y no después de que se incendie el país. Y hay una dificultad ahí de competencia. Mira, el gobierno convoca al Consejo Nacional de Autonomías para tratar el tema de agua. Qué bien, vamos a ir a dialogar. Pero se olvida de que hay un protocolo nacional, una buena ley que se aprobó, la Ley 602 de Gestión de Riesgos, que para eso se ha aprobado. Y hay un protocolo para convocar a un Consejo Nacional de la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y de Emergencias. El gobierno debería haber convocado, el ministro de Defensa, en vez de estar apagando incendios después de estar con tantas, qué bien que lo haga, ¿no? Debería haber convocado al CONARADE hace 3-4 meses atrás para iniciar un diálogo y una coordinación con las entidades autónomas. No lo hacen. Y convocan a un Consejo Nacional de Autonomías que es más un escenario político. Diálogo sí, pero todo el tiempo es permanente. Y peor en un tema tan complicado que ya sabemos que se vienen las quemas. Ya sabemos qué es lo que pasa. Pero para eso el Estado se ha previsto de este tipo de normas que son buenas, que se establecen institucionalidad, pero que no las aplicamos porque estamos con un concepto equivocado del diálogo que tiene que ser también pues oportuno. A ver, en el tema de las pugnas políticas y el escenario al que nos quiere llevar en la temática nuestro amigo José Luis, estas peleas internas ha provocado sin duda un escenario distinto al que se tenía. Yo he sido parlamentario en el momento en que el MAS gozaba de los 2/3, y ahí claro, me acuerdo del ministro de Economía y Finanzas Públicas, que casualmente es don Luis Arce Catacora, que se acostumbró, este caballero, a presentar las leyes de presupuesto que se aprobaban en media mañana. A eso se acostumbró. Ese es el tipo de diálogo al que está acostumbrado don Luis Arce Catacora, porque al Congreso llegaba el presupuesto general del Estado y en menos de 24 horas hacía aprobar, porque se acostumbraron al rodillo, a los 2/3, no había tal diálogo, ni siquiera una posibilidad de ver, por ahí se han equivocado en algo en el presupuesto. Y claro, ahora estas pugnas políticas por lo menos está haciendo que tengan un tiempito para leer el presupuesto reformulado, que fue la madre de la discordia, que era la gran preocupación de don Luis Arce Catacora, acostumbrado a mandar leyes para que se aprueben en menos de una mañana. Y esto es lo que hicieron los últimos 14 años, lamentablemente, un diálogo ficticio. Y claro, eso no está bien. Y yo creo que ojalá, como dice otra vez, pensando siempre de buena manera don Antonio, de que estas pugnas internas puede abrir un escenario más bien de un diálogo forzado que debería haber, y todo el mundo critica cuando hay acuerdos, ¿no? Que si yo, el ala arcista lo critica al ala evista de que está haciendo acuerdos con la oposición. Qué bien pues, que hayan acuerdos. Para eso es la Asamblea Legislativa, para eso es el Parlamento, para generar acuerdos. Ojalá, realmente yo comparto en eso esta esperanza de Antonio, de que estas pugnas lleven a una democratización del debate en la Asamblea Legislativa, pero a la vez, mientras estos caballeros están peleando, el país se está incendiando, y este es el gran descuido, ¿no? Los medios de comunicación y la cobertura que le han dado a estas peleas de cocina entre un MAS y el otro MAS, lo que ha hecho es distraer el escenario legislativo, que hoy día está devaluadísimo. Es decir, esta asamblea, y no es para encontrar culpables, que no me diga, no es que quiero culpar a la Asamblea Legislativa, pero realmente estos congresales dan vergüenza ajena, ¿no? No tienen una sola iniciativa, y ahí el gran ausente es el preclaro pachamamista David Choquehuanca, ¿no? Yo no sé si alguien se acuerda de él, de que es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Brilla por su ausencia. Yo no sé a qué se dedica este hombre. Le pagamos al vicepresidente, no poca cosa, le pagamos viáticos, le pagamos de todo para que sea vicepresidente y sea la cabeza nata de la Asamblea Legislativa. Y aparece de cuando en cuando hay alguna reunión de ambas cámaras y punto.
cuando hoy se necesita el diálogo que propone don Antonio Gómez, un diálogo que esta asamblea debería viabilizar, y ahí el gran protagonista debería ser precisamente el vicepresidente, a quien le pagamos para eso, pero no, uno de los grandes ausentes, y eso ha provocado este escenario de confrontación entre bazas, entre fracciones, ya no sé quién es más narcotraficante que el otro, o quién es más corrupto que el otro, porque a eso se dedican, ellos mismos, yo los escucho a ellos. Y ellos, claro, empiezan a demandarse entre ellos a ver quién es más honesto, menos honesto, y esa confrontación realmente no lleva a ningún puerto. Lo que ha hecho es provocar prácticamente una asamblea legislativa anodina. Siempre lo ha sido porque, bueno, toda la vida tenían los 2/3 y hoy día menos protagonismo, y ahí tiene que ver con ausencias complicadas. Estas pugnas lamentablemente están llevando a un escenario distinto que no se tenía antes, porque tenían todo claro, tenían el control de sus bancadas, tenían el control de sus directivas. Ahora por lo menos parece que esta champita guerra distrae un poquito a los medios de comunicación, porque si algo les gusta a los medios de comunicación es las champas guerras. Es interesante cómo los medios de comunicación ya no invitan a ningún opositor, es porque brilla por su ausencia el opositor quizá, pero los medios de comunicación están chochos con invitar a un arcista y un evista para que se saquen la entretela, y esto es lo que está pasando ahorita en la Asamblea Legislativa. No va a quedar en nada todo esto. Habría que preguntar a la ciudadanía a quién le interesa que se peleen entre las directivas, porque tenemos una Asamblea Legislativa que no está pensando en los problemas que le interesan a la gente. Deberían estar debatiendo temas del agua, deberían estar debatiendo estos temas de quema en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no. Con un mes de anticipación a la elección de las directivas, ya está paralizada la Asamblea Legislativa, porque están en sus amarres internos para ver cómo los evistas logran controlar el Senado con su candidato que tienen, y a ver si los arcistas le cruzan con alguna otra opción, y viceversa en la Cámara de Diputados. Y no va a pasar nada. Con uno o con otro, esa Asamblea Legislativa va a seguir brillando por su ausencia en los grandes debates nacionales. Ojalá algún día tengamos a la Asamblea Legislativa como el escenario privilegiado de diálogo que el que pide Antonio, pero ahí necesitamos pues actores que crean realmente en el diálogo, y que ojalá hagan de la Asamblea Legislativa algo distinto a lo que estamos viendo hoy en día, absolutamente paralizada y fuera de foco, porque están haciendo, no agarran ningún tema que le interesa al país, y peor, entran en sus pugnas políticas que quién sabe en qué terminarán. Pero bueno, tendremos presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores. Al país le va y le viene si tenemos o no un presidente de la Cámara de Senadores, porque esa asamblea realmente ha demostrado que no le está sirviendo al país y menos a la ciudadanía. Muchas gracias, don Fabián Jaksic. Don Antonio Gómez, en este segundo punto, quizá ya lo ha adelantado, usted podría convertirse esta situación tan complicada por las corrientes, por las divisiones en el MAS, porque se dice además hay bloques en los sectores de oposición, podrá generar ahora sí la necesidad, una demanda sana de la gente hacia la Asamblea Legislativa para que pueda utilizar el mecanismo del diálogo, de la concertación, del consenso, de la discusión seria y honesta para viabilizar todo lo que requiere el país. ¿Es posible a partir de ahora pensar en esto? Yo creo que sí, pero quiero aclarar una cosita. Yo creo en la ética, ¿ya? Luis Eduardo, ¿ya? En la ética como hacer las cosas porque están bien hechas y por ninguna razón más. Era lo que hablaba Kant con su imperativo categórico, no le vamos a complicar más. Pero lo que estoy diciendo es que si vamos a escalar esa pared de la economía, se va a requerir de mucho esfuerzo. Es lo que estoy diciendo. Segundo lugar, entrando a esto, a mí me gusta siempre poner la perspectiva histórica, porque nosotros que nos dedicamos a estudiar todo, tenemos que, me parece, valernos de esos datos. La política ya no es el intercambio pacífico, dice una politóloga belga que se llama Chantal Mouffe, de ideas en un ámbito civilizado, ¿no? Dice, ojo, es eso, pero no nos olvidemos también que es el lugar donde se discuten los intereses. Entonces la política, si yo lo tomo como ese escenario civilizado, no voy a entender de lo que se trata. Y ahorita se está jugando algo estratégico en Bolivia, y por eso los medios están ahí. Están jugando, no sé si lo van a lograr, cuál bloque va
a recuperar la mayor parte de esa base social, que en el MAS algunos están medio perdidos, otros están con un lado, están con el otro. O sea, ¿dónde va a ir? ¿Ya? Salvando las distancias históricas, tal vez estamos como en Bolivia, estábamos con el MNR en 1959. ¿Ya? O explosionamos, o la base se queda aquí, o estos se quedan allá. Entonces es estratégico. Y Evo Morales, pues un político avesado, se da cuenta. Y Luis Arce no había sido solo el administrador ni el cajero, también dijo, yo también puedo hacer política, yo también puedo dotarme de mi base social. Ya, eso se está disputando en este momento, ¿no? Y eso nos va a definir, no sé, 5, 10, 15 años de la política posterior, no me animaría. Veo un gran ausente, la oposición, a derecha si queremos, o la centro oposición, pero ¿dónde están? ¿Ya? ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde están las nuevas generaciones? También tienen problemas, ¿no? Acaban de expulsar a 8 militantes de Comunidad Ciudadana precisamente por haber llegado a un acuerdo, ¿no? Pero los han expulsado. Camacho también tuvo sus problemas. Tiene sus problemas en la gobernación. Ayer no quisieron mandar al vicegobernador porque dijeron, no, Camacho es irreemplazable. Es el único gobernador irreemplazable de Bolivia. Las otras gobernaciones envían a su vicegobernador, ¿no? Hay 3. Ya, pero no, si no va Camacho, no va nadie. ¿Ya? Independientemente de que esté injusto o justamente en la cárcel, no entraremos en esa discusión, después si quieren podemos ver. Entonces hay problemas. Y en este momento se está discutiendo algo estratégico. Y los procesos nos muestran que hay una memoria histórica. Mi padre era del MNR. ¿Ya? 78 yo fui a las elecciones en un cantón en Aucapata, tercera provincia, Muñecas, tercera sección. Y los campesinos, pese a que Banzer envió solo papeletas verdes, ustedes se deben acordar del Frente Nacional, de la UDP casi no había, yo estaba por la UDP todavía el 78, votaban masivamente de no sé dónde, hicieron sacar y consiguieron papeletas rosadas del MNR y arrasó. Y los que estaban haciendo el fraude no se explicaban. Había una memoria histórica de las conquistas del MNR, ya de la nacionalización de las minas, de la reforma agraria, del voto popular, que persistía en la masa, que se ha ido rompiendo, ¿no? Como en este momento yo me animo a decir que hay una memoria histórica en las bases sociales del MAS. Lástima, da venida menos, que ya no es tanto, ya no es el MAS de 2005, pero existe. Entonces ese capital se están disputando, porque ese capital es votos, es diputados, es senadores y es legitimidad. Y ante una ausencia de oposición que pueda capitalizar en este momento, al más centrado lo veo a Manfred, no veo de dónde se puede sacar. Si hubiera una suerte de UDP, una socialdemocracia, diríamos, bueno, aquí puede. Pero en este momento es lo que se está disputando. Y esa va a ser una pelea a muerte, pues. Una pelea a muerte va a ser así, ¿no? Entonces, yo creo que... pero no lo veo todo malo, ¿no? Porque yo me acuerdo que una vez... en los años 90 hicimos una encuesta y esa manera, no sé si se acuerdan de Blattman, esa vez sacó el nuevo código de procedimiento penal. Nadie creía, pero había unas madres en Cochabamba que sí creían. ¿Y por qué creen ustedes cuando nadie cree en esto? Es que no puedo pensar que no haya un mundo donde mis hijos no tengan una vida mejor, nos decían. Entonces, si yo pierdo esa perspectiva, si lo veo todo tan negro, ya para qué vivir, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque esta crisis, que es grave, un amigo masista me decía, pucha, nos estamos dividiendo como los peronistas, como se ha dividido el MNR, ¿por qué siempre pasará eso? Yo tengo amigos masistas, tengo amigos de Comunidad Ciudadana, tengo amigos, no sé si de Creemos, bueno, tal vez alguno, y así, eso está pasando. Y eso va a forzar al diálogo, porque cuando yo dialogo y cuando hago compromisos, no porque cuando me levanto y digo, oye, amanecí con ganas de dialogar, ¿no? Cuando lo necesito. Y a mí no me cabe la duda de que en este momento la aprobación de los contratos petrolíferos se ha negociado. Entonces eso se ha negociado inclusive entre gente que no se puede ver y han dicho, yo te apruebo esto, pero tú me das esto. Y en este momento, digamos, para la oposición, se viene un momento en que si ellos saben negociar y no están tan divididos, van a poder regalar algunos compromisos. ¿Por qué? Sencillamente porque lo necesitan. No porque el diálogo sea de buena voluntad. Lo mismo le está pasando, pero con menos éxito a Milei. Pero eso ya es, creo, de la próxima tanda, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez.
¿Qué dice usted, que tiene también experiencia legislativa, don Luis Eduardo Siles, sobre este segundo punto, esas pugnas, la forma en cómo se viene manejando? Bueno, yo creo que estas pugnas, esta confrontación en la Asamblea, que como se ha dicho, está muy venida a menos. Yo recuerdo las épocas en que decían que los diputados ganaban demasiado dinero, que para qué existen los suplentes, que había que reducir el tamaño de todo eso, lo decían quienes hoy en día son gobierno, y lo que hicieron fue construir un edificio gigantesco, gastando muchos recursos, mantuvieron los suplentes, crearon las asambleas departamentales, toda una infraestructura legislativa que realmente es improductiva y realmente no produce nada que el país pueda agradecer o valorar. Incluso el diputado Ormachea de Comunidad Ciudadana planteó de que se rebajen sus sueldos en 20% todos. Yo francamente creo que lo deberían hacer, porque debería ser proporcional a la productividad o a la falta de productividad del Parlamento, la Asamblea en su conjunto. Independientemente de eso, yo creo que este es el reflejo de que el MAS está en crisis, ¿no es cierto? O sea, el MAS ya ha dejado de ser definitivamente lo que era su alma, su espíritu, que lo tuvo, por supuesto, el 2006 o en los años primeros de su primer gobierno, en los años iniciales. Hoy en día es simplemente una pelea por pegas, una pelea por recursos, una pelea por el beneficio del dinero que conlleva estar ubicado en cierta situación en el Estado. Y tanto Arce como el señor Morales han establecido una champa pelea que es entre dos personas que han empobrecido a Bolivia, malgastado el dinero y que van de fracaso en fracaso. El fracaso del Aucaeñe, que no logró nada, se equiparó con el fracaso del Cabildo del Alto, todos con funcionarios públicos obligados a asistir y organizaciones sociales prebendales que son prácticamente alquiladas para hacer presencia en estos eventos. Bueno, ya sabemos cuáles son los otros fracasos, ¿no es cierto? El fracaso medioambiental, lo hemos hablado largamente, el fracaso económico, el fracaso institucional, etcétera. Estos dos bandos que están en el Parlamento se van a cuotear las direcciones de las cámaras de diputados, las comisiones, etcétera, sin ningún pudor, de la misma manera que se juntan para aprobar, por ejemplo, el endeudamiento del país, los contratos que favorecen a en muchos casos países extranjeros y a todos menos al país. Para eso sí se juntan y después protagonizan esta pantomima de que existe una gran división, de que existe una gran oposición en sus visiones, etcétera. Yo no digo que lo del MNR históricamente era mejor o peor. Lo que sí sé es que en los años 50 y 60 había por lo menos una disputa ideológica, ¿no es cierto? Había una visión de izquierda de cómo se tenían que llevar las cosas y una visión de derecha de cómo se tenían que llevar las cosas. Una visión de cómo tenía que ser el relacionamiento con los Estados Unidos, que tenía dos formas de ser vista. Una visión sobre la tierra, una visión sobre los temas que eran los temas en su momento. Pero hoy en día vemos, para empezar, un nivel sumamente preocupante ya de la escasez de formación y escasez de capacidad analítica y retórica de muchos de los parlamentarios, y un intercambio de basura, por no decir otras cosas, entre ambos lados que no les beneficia a ellos y empobrece a todos. Yo creo que es algo que va a suceder en esta crisis también, luego de que sucedió la competencia de reuniones entre grupos de acarreados para gritar a sus respectivos líderes. Esperemos que la resuelvan rápido y que podamos soñar, quizás es mucho pedir, pero en que se empiecen a debatir los verdaderos temas, porque quién va a ser el vicepresidente de la Cámara, yo creo que al país le es totalmente indiferente y le da lo mismo, porque no va a tener ninguna consecuencia sobre lo que haga la Asamblea a nivel de las políticas públicas que allí se aprueben. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Pero a pesar de lo que menciona en esta última parte, don Luis Eduardo Siles, quizá haya un elemento para incorporar una breve siguiente ronda. Simplemente, ya algunos analistas también han anunciado, manifestaban que esta pugna tampoco es tan casual, que digamos, porque tiene mucho que ver con el tema de la sucesión
porque estamos hablando de el tercer hombre y el cuarto hombre, o persona, en este caso varón o mujer, de más importancia en la sucesión. Ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir, bueno, se está pensando incluso en eso. ¿Hay motivos como para hacerlo, don Fabián Jaksic? No sé, creo que eso es especular ya a la boliviana. Que seguramente alguno en su cabecita, en su efervescencia, puede estar pensando en eso, pero yo creo que más bien esta pugna ojalá pudiera ser aprovechada por la oposición parlamentaria. Después de 16 años, donde la oposición no tenía y no jugaba pito en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hoy puede ser valorada, porque esta disputa entre fracciones van a necesitar del apoyo de las bancadas de oposición, que van a ser instrumentadas para, ya sea para volcar y para la conformación de estas directivas, ya sea para favorecer a una directiva con más o menos presencia del ala evista, o todo lo contrario. Ahí las bancadas de oposición podrían jugar un papel distinto al que han estado jugando estos últimos 16 años. Esa puede ser una posibilidad abierta, pero está claro que obviamente este forcejeo entre don Luis Arce Catacora y don Evo Morales tiene que ver con la disputa más que la base social, porque tienen que empezar primero a disputarse la sigla. Y claro, en una asamblea está claro que la sigla es fundamental. Vamos a ver un cuadro distinto al que no se tenía, donde se van a consolidar las 4 bancadas. Habían 3 hasta antes de la pugna entre masistas, y esto va a consolidar una 4ª bancada distinta al gobierno, distinta a la oposición. La oposición creo que ya tiene hasta una 3ª bancada, no solamente son 2, parece, porque estos fraccionamientos también han debilitado las bancadas de la oposición. Pero como resulte este escenario y como queden conformadas las directivas, va a establecerse definitivamente lo que va a suceder con la sigla, que es determinante para ver si el 2025, que está decantado ya, que don Luis Arce Catacora va a ser candidato, está apuntando a la reelección, con o sin sigla del MAS. Y claro, Evo Morales lo único que le quedaría es quedarse con la sigla y ser el posible candidato, como ya más o menos se va adelantando. Eso va a determinar una configuración de un parlamento, de una asamblea legislativa, donde el tener la presidencia de la Cámara de Senadores o la presidencia de la Cámara de Diputados, o una incidencia sobre alguna de las directivas, va a marcar la relación que se va a tener con el gobierno de don Luis Arce Catacora. Le van a hacer la vida imposible a don Luis Arce Catacora si controlan la directiva y si controlan el escenario de aprobación de normas mientras se tenga el gobierno de don Luis Arce Catacora, que todavía le quedan 2 años enteros de probablemente tener una asamblea legislativa adversa, ¿no? Y en minoría. Por tanto, lo que va a suceder en los próximos días, vamos a ver piruetas interesantes, y ahí el rol de la oposición va a ser interesante, a ver quiénes de estas fracciones logran conservar una incidencia dominante sobre las directivas y sobre el manejo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que va a ser determinante lo que haga la Asamblea, sobre todo para bloquear o viabilizar leyes que va a necesitar seguramente don Luis Arce Catacora para posicionar mejor su posible candidatura a la reelección. Bien, gracias, don Fabián Jaksic. Don Antonio Gómez, algunas consideraciones también en este segundo punto, para finalizar. Yo creo que estamos asistiendo a un rompimiento real. He escuchado en este debate también algunos analistas que decían, esto debe ser una artimaña para llamar la atención y al final se van a unir. No creo. ¿Por qué? Porque si uno ha hablado con las bases sociales del MAS, están divididas. Y están divididas de una manera que se puede explicar muy sencillamente. O sea, Evo Morales no solo nucleó el poder del MAS, sino lo nucleó también alrededor de su grupo del Chapare. Ya lo nucleó, y ahí vemos sus principales voceros. O sea, no tiene voceros de otro lugar, o de Cochabamba, digamos, ¿no? Entonces, ese es un grupo de poder muy importante que durante los 14 años definía muchas cosas del MAS y del gobierno.
Entonces las organizaciones sociales, sin entrar en su idoneidad, en si son prebendalistas, todo lo demás, están requiriendo también su parte. ¿Ya? Entonces ahí está la disputa, ¿no? Y Evo ha comenzado a salir y ha empezado a tratar de apagar el fuego, ya que hemos hablado tanto de fuego, y evitar que, digamos, la mayor cantidad se salgan de Bolivia. Y hemos visto los conflictos, todo lo demás, ¿no ve? El gran desafío de Luis Arce es dotarse de un aparato político, digamos, ¿no? Que en este momento está en disputa. Si no se dota el aparato político del MAS, le va a ser muy difícil. No solo porque ya tiene personalidad jurídica, la memoria histórica que estamos hablando, esa es la gran disputa, y eso va a definir. Yo he aprendido a tratar de poner de lado un poquito mis preferencias personales en el análisis, porque a veces no nos deja ver claras las cosas, ¿no? Y en este momento yo la veo muy difícil para la oposición, ya, porque la oposición no se está dotando de base social, salvo un candidato, que es Manfred Reyes Villa, que ya en Cochabamba ha empezado a trabajar los sindicatos y las paralelas, por lo menos en toda la ciudad, ¿ya? Y si ustedes se fijan, él fue bastante civilizado hasta este momento. Ayer recién le escuché declaraciones donde él decía claramente su posición frente a Evo Morales. ¿Ya? Y ya se manifestaba como una opción. Entonces yo pienso que se va a reconfigurar. Ya eso, yo decía, es interesante. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de pensar más libremente. ¿En qué sentido? Ya Evo nos ha acostumbrado que el país se refundó en 2005. Como el MNR nos acostumbró a que el país se fundó en 1952, también era así, ¿no ve? Patria, antipatria, liberalismo, proceso de cambio. Ya, yo creo que esos sesgos ideológicos tan duros que nos impedían inclusive hablar, ya que nos impedían inclusive concertar, pueden darse el momento, pueden estarse rompiendo y pueden abrirnos a ciertas alianzas más interesantes. Primero a nivel regional, digamos. Ya ha habido acercamientos aquí en lugar no muy grandes con Félix Pazzi, estaban los del otro lado diciendo también me quiero acercar, ya se está reconfigurando. ¿Qué es lo único que yo lamento? Digamos que en eso coincido con ustedes, que los políticos no aprovechen este momento. ¿Ya? Y que se queden ahí de simples espectadores. Si la oposición se queda de espectador en este momento, puede que tenga 10 años más, ya 10 años más que esperar, y me asombra que no hagan nada. O sea, ¿dónde está Carlos Mesa? ¿Dónde está Tuto Quiroga? ¿Dónde están los jóvenes? Ya aquí nos invitas muy amablemente, pero yo no veo jóvenes, ¿no? Y hoy estoy llegando a los 60, digo, ¿dónde están los de 30? ¿Y dónde están las mujeres? Ya que tampoco las tenemos, digamos, no somos como el Comité Cívico por Santa Cruz, que todavía tiene su rama femenina, y todavía se lo tolera y no le cuestionan los periodistas, digamos, ¿no? O sea, eso se va a cuestionar Colegio Bolívar cuando no dejaba entrar a mujeres, pero no se lo cuestiona al Comité Cívico, digamos, ¿no? Ya, entonces, esto es una puerta abierta. Yo no me animaría a decir por aquí va a ir, pero aquí vamos a ver cambios, ¿no? Yo pienso que la ruptura del MAS es real, no es simplemente fingida. Muchas gracias, don Antonio Gómez. También usted, don Luis Eduardo Siles, quizá otro aspecto porque también se está hablando que tiene que tener un apoyo, ¿no? El gobierno, estamos a 2 años todavía de gestión, tendría que tener un apoyo parlamentario para viabilizar, para ser gobernable, porque ya el presupuesto reformulado ha mostrado lo que puede ocurrir con todas las tareas que tendría que desarrollar el gobierno. De eso se está hablando también en este segundo punto, de este tema de las directivas, no solamente como tal, sino la hermenéutica, el funcionamiento del legislativo. No, pues por supuesto, es decir, el que controla la agenda legislativa controla muchas cosas, ¿no es cierto? O sea, la gente a veces se pregunta por qué la Asamblea trata este tema y no este otro. Eso lo define la directiva de la Asamblea o la directiva de una de las cámaras o el presidente de esa cámara, y es una decisión muy importante, ¿no es cierto? Que vamos a tocar este tema y no este otro tema. O sea, es lo que define la agenda de lo que se va a hacer y por ende lo que no se va a hacer, de lo que es prioritario y lo que es secundario, y define si es que la oposición puede agendar algún tema o no, etcétera. Es clave desde ese punto de vista. Lo que usted señalaba de que en el orden de sucesión hay nombres y apellidos y personas que eventualmente, si la tentación al zafarrancho que tenemos siempre como bolivianos
llegara a ocurrir en el mediano y corto plazo, bueno, ¿quién estaría en la línea de sucesión? Es un tema obviamente importante, ¿no es cierto? La señora Áñez nunca hubiera sido presidente si que no estaba en el lugar en que estuvo, en el momento en el que estuvo. Si estaba otro, ese otro quizás hubiera sido el presidente, en fin. También son temas relevantes. Y por último, el Poder Ejecutivo tiene que tener pues una base en el Poder Legislativo, sino de acuerdo a la Constitución y a nuestro sistema político, no puede gobernar el presidente. Se le haría muy complicado estar en una situación en la que estaba, por ejemplo, Hernán Siles el año 82, que no tenía mayoría en el Parlamento, le censuraban a los ministros, le rechazaban sus propuestas, etcétera. Lo único que yo lamento aquí es que este debate no contenga más ideas, ¿no es cierto? Es decir, no escuchemos propuestas concretas de parte de los participantes en el debate, al margen de que yo estoy con A o estoy con B, o que C no hace nada, pero yo quisiera, creo que sería positivo de que se escuchen las propuestas de esta gente, la visión que tiene esta gente, las cosas que quisiera hacer, la idea de la Bolivia del mañana que tiene en su cabeza, las políticas concretas que podría implementar sobre empleo, sobre economía, sobre medio ambiente, sobre si es necesario acortar el tamaño del Estado. Gastamos 19 millones de dólares al día en sueldos y salarios, sobre los temas de salud, de educación. Todos los temas deberían ser discutidos allá adentro. Para eso un parlamento, para eso se llama parlamento, ¿no es cierto?, para hablar. Y eso no lo vemos. O sea, hay una escasez de un debate, incluyendo la oposición, que efectivamente brilla por su ausencia y es absolutamente funcional, y con un puñado de excepciones absolutamente patética, la oposición parlamentaria. Pero esperemos que a medida que se acerca relativamente la fecha de las elecciones, pues se pueda abrir un debate en el país sobre los temas de fondo, sobre los temas que le interesan a los ciudadanos, y no solo sobre a quién yo apoyo, qué maniobras voy a hacer para beneficiar a un caudillo o al otro aspirante a caudillo. Y yo creo que es necesario un debate de fondo más que de forma en este momento. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Nos vamos también al último punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con un tema también importante. Vamos a darle por eso el debido tiempo para su consideración, para su tratamiento. La situación a nivel internacional a propósito de lo que está ocurriendo en Argentina en el ámbito político con el cambio de sus autoridades. La pasada semana hubo elecciones en primera vuelta. Obviamente se ha establecido una segunda vuelta entre los candidatos Massa y Milei. En ese contexto hubo algunas consideraciones de los analistas respecto a la posibilidad de que Milei acceda a la presidencia, más aún cuando la gente de Macri, la señora Patricia Bullrich, dice que va a apoyar, por lo menos apoyará a Milei, aunque se dijo que eso no es automático, la suma de porcentajes en una eventual, en la segunda vuelta no van a sumar votos porque es otro escenario, pero hay la probabilidad de que Milei pueda acceder a la presidencia y en consecuencia puedan aplicarse algunas medidas económicas, sobre todo, que pueden tener impacto no solamente en su país, sino alrededor, y en este caso podrían afectar a nuestro país. Aunque también se ha mencionado que ya no estaría en el tono, ¿no es cierto?, en la dimensión que quiere aplicar esas medidas. Milei podría bajar de tono en la difusión de sus propuestas. ¿Qué dice en este análisis don Fabián Jaksic? A ver, para situar a los radioescuchas, recordemos un poquito lo que ha sucedido en las elecciones de primera vuelta, luego de unas primarias, las que le llama PASO, que son distintas, ¿no? Es un país que va a primarias, pero donde votan todos, no solamente los militantes de los partidos. Es interesante porque es como un ejercicio previo a las elecciones, y ahí Milei resultó ganador. Por eso decían que hubo una sorpresa, porque Milei no ganó en la primera vuelta, pero yo no lo veo tan sorprendente el hecho de que Milei no haya ganado, sino que se ha procurado más bien entrar en una segunda vuelta. Yo creo que ya es un logro impresionante de un candidato outsider que es
increíble lo que ha logrado en menos de 2 años situarse como una alternativa cierta para disputar la presidencia al kirchnerismo, que se ha posicionado como una fracción del peronismo. Y claro, lo que ha sucedido en las pasadas elecciones en primera vuelta, para recordar a los radioescuchas, Massa, que es el candidato oficialista, actual ministro de Economía y Finanzas Públicas, obtiene el 36% y alguito más de los votos. Con eso gana en primera vuelta. No le alcanza porque, de acuerdo a la norma argentina, requeriría mínimo 45% si es que quería ganar en primera vuelta. Y el segundo fue Milei con 30% y una tercera posición, ahí sí fue sorpresiva, esta casi derrota de la fracción que representa a Macri, pero que estaba liderizada por Patricia Bullrich, ex ministra de gobierno de Macri, quien obtuvo el 20%. Matemáticamente, ya Patricia Bullrich ha declarado que va a apoyar a Milei. Eso, en teoría matemática, implicaría que ese 20% en el 19 de noviembre, cuando vayan a la segunda vuelta, se sumaría al 30 y por tanto ganaría Milei. Eso debería ser en la lógica matemática, pero en política y especialmente en la Argentina todo es menos lógico, porque ese frente que lideriza Patricia Bullrich para su candidatura no es uniforme. Hay mucha gente que no está conforme con esa posibilidad de apoyar a Milei. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó para que gane el actual ministro de Economía y Finanzas Públicas? Bueno, aquí se llama así, pero allá creo que es solamente de Hacienda o no sé qué. El ministro, que es el responsable de la inflación casi de 3 dígitos en la Argentina, una situación de pobreza impresionante, más del 40% de pobreza ya y de marginalidad en la Argentina, que se viene arrastrando especialmente en el último gobierno kirchnerista, y que el gobierno de Fernández no ha logrado pasar y lograr frenar esta básicamente inflación que castiga a los más pobres. ¿Qué ha tenido que suceder para que Massa, pese a todo eso, siendo el ministro responsable de todo esto, se supone que iba a cargar toda la culpa en el voto, logra ganar en primera vuelta? Eso sí ha sido una sorpresa. Y claro, y esto tiene que ver, yo creo, y con algo que también va a ser importante cómo se dilucide en la segunda vuelta, porque va a ser interesante lo que pueda suceder también en nuestro país el 2025. Lo que en parte debió haber sucedido el 2019. Si yo traigo a colación las elecciones anuladas el 2019, donde fue el momento más importante de la oposición en ese momento para disputarle a Evo Morales la presidencia. Carlos Mesa estaba disputándole la segunda vuelta a don Evo Morales allá el año 2019. De no haberse anulado como se anuló, es posible que se hubiera habido un escenario de ir más bien a una segunda vuelta, en un escenario muy parecido al que sucedió en la Argentina, pero habrá que ver si con lo que sucede hoy en la segunda vuelta puede haber un mecanismo también de incidencia sobre lo que podría pasar en el país el año 2025. ¿A qué me refiero? Uno de los motivos por los que ganó Massa tiene que ver con que Milei en este caso y la oposición argentina a este gobierno de Fernández no logró convencer a la ciudadanía que Massa era el candidato del oficialismo. Massa inteligentemente logró desmarcarse de su propio gobierno y claro, desmarcarse de la imagen más negativa que carga el señor Massa, que es la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que obviamente esa carga que la tiene, el señor Massa trató de desmarcarse y hoy día el eje de su campaña para la segunda vuelta va a ser cómo sostiene, pese a que es el candidato oficialista, frente a la gente, no se muestre muy oficialista y más bien se desmarque del costo que le significa a Massa ser el candidato de un partido hoy día y de un gobierno que está arrastrando muchos problemas sociales, económicos y demás. Este es un primer elemento que Massa tendrá que consolidarlo en el tiempo que queda de campaña. Massa tiene que volverse una alternativa, es una combinación medio rara, alternativa a su propio gobierno, y eso lo tendrá que demostrar. Pero hay un tema importante en la Argentina que puede ser algo que dice Antonio, que como en la época del MNR, hoy en la época del masismo,
en Argentina hay un contexto histórico mucho más grande todavía, que es el peronismo. Y ese peronismo marca una suerte de clivaje ideológico, cultural en la Argentina, que no importa si ese peronismo es de izquierda, de centro o de derecha, porque ha habido, el señor Menem, recordaremos, era un peronista liberal, y hoy día la señora Fernández era una peronista, kirchnerista, pero el peronismo es el que marca más o menos una consolidación de esta memoria histórica a la que apela también Antonio para hacer el análisis político en el país. Este va a ser un elemento que en nuestro país puede marcar significativamente. ¿Cuánto quedará el año 2025, para hacer analogía con lo que puede suceder en la segunda vuelta? ¿Cuánto quedará de ese masismo popular el año 2025? Y hoy, ¿cuánto Massa todavía se aferrará a la popularidad del peronismo para ganar en la segunda vuelta? Este es un tema fundamental que le ha permitido hoy día ganar a Massa en la primera vuelta. Un segundo factor que también en nuestro caso va a incidir sobre el 2025, lo que son. Por eso es importante lo que pase en la segunda vuelta en la Argentina. Y tiene que ver con los miedos que se le metió a la gente, todo tipo de miedos. Massa logró incidir sobre un miedo brutal que hay en la Argentina, porque mucha gente depende de subvenciones por la situación de pobreza. Y claro, el temor que empezó a irradiar la candidatura de Milei, que le han empezado a decir que con Milei se va a acabar el transporte público, se va a acabar la educación gratuita, se van a cesar las universidades, se va a cesar absolutamente todas las conquistas sociales, del cual depende una buena cantidad de población en la Argentina. Ese ha sido otro factor que también va a ser determinante cómo se maneje eso en los próximos 2 años con miras a las próximas elecciones. Estoy tratando de ver cuánto va a repercutir en el país, evidentemente, si gana Milei o si gana Massa en la segunda vuelta, que va a ser muy importante también para ver si esto repercute. Yo creo que sí, va a repercutir en la manera cómo va a manejar la campaña el MAS, ya sea el MAS de Arce o el MAS de Evo, y lo que va a aparecer, ojalá en términos de alternativas de oposición, va a marcar un poco lo que suceda en la segunda vuelta. Finalmente tiene que ver con la situación de pobreza, con la situación de esta figura mediática que logró posicionarse el señor Milei. Y claro, si se logra en la segunda vuelta el hecho de que Milei logre bajar el tenor de su discurso, que fue agresivo, que le permitió además polarizar con todo el mundo, fue el factor polarizante, y que atrajo a el voto joven en la Argentina, fundamentalmente el voto juvenil, que ha sido gravitante para escuchar a un Milei que era pues brutal en sus apreciaciones, la manera de exponer sus ideas, pero bueno, representa lo que representan muchos de estos, yo diría, caudillos bárbaros que están empezando a aparecer en una buena parte de América Latina. Hay caudillos bárbaros de todo calibre, de izquierda, de derecha, amparados en lo que es este neopopulismo, yo le llamaría, que ha marcado en algunos países la impronta, ya sea de derecha o de izquierda. Están apareciendo fenómenos como en el Brasil, que era impensable que aparezca Bolsonaro, por ejemplo, o hoy día en El Salvador un Bukele, que es otro tipo de caudillo bárbaro también, populista, o populismos de izquierda que están haciendo Troya también con la democracia, ya sea en Nicaragua, ya sea en Venezuela. Están emergiendo disputas, liderazgos en América Latina, y Milei es parte de esto. Es una suerte de Trump gaucho, medio raro, medio exótico, loquito, pero que responde a la emergencia del fracaso también de medidas sociales que ha tratado de impulsar el kirchnerismo y el peronismo. Pero es una contradicción impresionante lo que ha sucedido en el triunfo de Massa, pero creo que el triunfo de Milei o el triunfo de Massa va a ser determinante también, y va a incidir enormemente en lo que puede suceder en el país, ya con miras a las próximas elecciones nacionales del 2025. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. Don Antonio Gómez, ¿qué dice usted? Ha mencionado, don Fabián, un elemento, el miedo, que ha perjudicado quizás, si se tendría que entender en esta primera vuelta, a Milei, pero aún así
todo lo que él expresa será una respuesta, una reacción natural a todo lo acumulado por el kirchnerismo en Argentina? ¿Cómo esto afecta a Bolivia? Yo creo que es importante porque es nuestra segunda frontera más larga, uno de nuestros 3 socios comerciales, hay una relación histórica con Argentina, o sea, lo que pase nos va a afectar. Quiero añadir unas cosas más, ya Fabián dio los datos, ¿no? Massa casi 37, Milei entre 29 y 30, pero yo quiero hacer algunas precisiones en cuanto a cifras. Milei ya sacó 30 en las PASO, que me parece una buena cosa, porque a mí me gustaría que haya aquí elecciones y que Evo y Luis Arce vayan y a ver quién gana, digamos, ¿no? O que la oposición haga sus elecciones y a ver, vamos a votar todos y adelante, pues. Me ganaste, ya tú vas a las elecciones. Me parece muy interesante eso de las PASO y creo que eso nos haría muy bien a nosotros. Una de las cosas que decían los argentinos es que Milei no avanzó nada desde las PASO a las elecciones. O sea, sacó 30, se mantuvo con 30%. En cambio, Massa sacó menos, pero llegó al 37%. Y una cosa muy importante, en la provincia de Buenos Aires, Kicillof sacó más del 40%. O sea, Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, para que se contextualice, está el 30% del electorado argentino. O sea, con este caudal de votos va a ser muy difícil que Milei gane, porque ya se dice que el 23% de Bullrich no le va a pasar automáticamente a Milei. Esa es una cosa. Otra cosa es que lo que no se está mencionando es que Bullrich y Macri salen al día siguiente a apoyar a Milei y se divide su alianza, se dividió Juntos por el Cambio. Los radicales, que eran parte de esa alianza, o sea, recordemos, los radicales son el partido de Raúl Alfonsín, que volvió a la democracia en Argentina, dijeron: nosotros no apoyamos a Milei, nos vamos a mantener neutrales, que es como darles una carta blanca, voten por quien quieran. Ya hay una parte de los empresarios radicales que han dicho que van a apoyar a Massa. ¿Ya? Yo veo en este momento, no me gusta hacer futurología, pero por estos antecedentes yo veo que Massa está más cerca de las elecciones. ¿Ya? Y los argentinos son muy buenos en hacer propaganda política. Nos han enseñado a nosotros y les han enseñado a los peruanos. Otro día hablamos sobre quién enseñó a hacer publicidad. Fueron los argentinos que se fueron al Perú, después los argentinos vinieron a Bolivia. Y el spot de Massa, si lo vemos en este momento, ¿qué dice? ¿Cuál es el eslogan? Ya tenemos presidente. Es un mensaje muy fuerte ese, ¿no? Ya tenemos presidente. Hemos ganado la provincia de Buenos Aires, tenemos 37%, Juntos por el Cambio están divididos y Milei está perdiendo la cabeza. O sea, ¿cuál era el argumento de Milei? Para mí no lo compararía ni a Bukele. Ya, es el argumento, digamos, de la ultraderecha, que aquí se necesita un hombre con pantalones fuertes que arregle las cosas a patadas. Y el que se oponga, yo le paso por encima. Yo lo compararía más con Le Pen en Francia, que era el mismo discurso, ¿no? Porque Milei también se estrella contra los inmigrantes argentinos, paraguayos y todo, como Le Pen se estrellaba contra los árabes, contra los latinoamericanos, todo lo más. Inclusive lo veo un poco más progresista a Bukele, ¿no? Ya que no es así tan directo, tan bruto, todo lo demás. Se tuvo que disculpar con Bullrich el día de la elección, diciendo: los insultos que yo te di ya no eran ciertos. Y si ustedes se fijan, cuando Milei lee su carta, trata de ser, se la han escrito seguramente, trata de ser civilizado y ofrece diálogo, pero deja la carta ya y vuelve a ser el mismo. Vuelve a dar insultos ahí, todo lo demás. Y ayer fue una entrevista, no sé si la vieron en la televisión argentina, perdió la cabeza, lloró, la volvió a insultar a la Bullrich. Ya, le dijo que él estaba en su cama o algo así, no lo demás, y entonces él está perdiendo la cabeza. Ya, en este momento a mí me parecía muy peligroso que una persona como ella, como Milei, sea presidente de la Argentina. ¿Por qué? Porque, tú lo has mencionado, el peronismo, 1944. O sea, es una tradición muy grande. Cuando uno va a la Argentina y ve a los militantes peronistas, te dicen: yo soy militante de tercera generación. Eso quiere decir, mi abuelo fue peronista, mi papá fue peronista y yo soy peronista, ¿no? Y uno ve cuál es... Yo pienso, a veces hago comparaciones, es lo que le hubiera pasado a Ley Menezes si Ley Menezes no se hubiera dividido. Porque estamos hablando de 52-44, es una tradición enorme. ¿Qué es lo que ha hecho? En una Argentina de castas, completamente antidemocrática, donde decían: andar a caballo a nosotros nos hace caballeros y a otros caballerizos. La Argentina de las cabecitas negras, pues el peronismo, Juan Domingo Perón, ha sido un movimiento democrático muy grande.
uno va y dice, esta casa de vacaciones, por primera vez los pobres hemos podido tener vacaciones, por primera vez hemos podido tener salud, algo que gozamos incluso nosotros los bolivianos y que nos reclaman los argentinos, porque si vamos a la Argentina y nos enfermamos, nos curan gratuitamente. Y es lo que nos reclaman, que a veces aquí los hemos tratado mal, ¿no? Entonces, esas conquistas, educación gratuita, mejor que la boliviana. ¿Por qué? Porque la educación boliviana es privada en el posgrado. En cambio, la educación argentina es gratis hasta el doctorado. Nosotros pagamos en el posgrado. Todas esas cosas no es que solo les haya metido miedo, sino yo creo que hay una parte de la población que esas conquistas no me las pueden mover. Y no es simplemente, digamos, que le conviene, son ya bienes sociales. Y les voy a poner un ejemplo más. Veía en un documental de Inglaterra que a pesar de todo, de Thatcher, de todos los derechistas que han podido ser los primeros ministros británicos, la salud sigue siendo gratuita, inclusive las medicinas. Y tienen una disposición que cualquier receta vale, por ejemplo, 9 libras. Necesito una receta, 9 libras. Necesito 10 recetas, 9 libras. Le preguntaba el periodista, un periodista norteamericano, ya le decía, y si necesito un tratamiento de 10 meses, 9 libras, ¿ya? Y le preguntaba a un político conservador, ¿por qué es esto? Porque dice, hemos sufrido mucho la Segunda Guerra Mundial y la cobertura de la salud es un patrimonio que en Inglaterra no se puede quitar, ¿ya? Salud libre y gratuita para todos. Algo así sucede con el peronismo, ¿ya? Y Massa ha sido muy inteligente, como tú dices, lo ha sabido tratar. Contra esto se nos está atacando Milei, ¿ya? Que es lo que no ha hecho Bukele. Ya, y en este momento yo veo que Milei la tiene muy difícil, o sea, no diré imposible, pero la tiene muy difícil como para ganar en segunda vuelta. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. Le damos la palabra también a don Luis Eduardo Siles en este último punto de diálogo en Panamericana. Adelante. Bueno, efectivamente la Argentina es un país muy importante para nosotros y también es un país muy importante en el mundo, ¿cierto? Es un país grande, es un país de 45 millones de habitantes, es la economía número 31 en el mundo, y lo que ocurra en este país es algo que tiene consecuencias sobre todo a nivel de América Latina. Yo creo que la propuesta liberal de Milei realmente podría modernizar a la Argentina, que en muchos aspectos es un país muy arcaico, ¿no es cierto?, que se ha quedado en otras épocas, que no parece haberse modernizado como se modernizó Chile, por ejemplo. Chile es un país más desarrollado que la Argentina y es un país de la 4ª parte de tamaño y la 4ª parte de población. Nunca se menciona los éxitos económicos de Chile y la receta liberal que les dio origen, la receta de libre mercado, la receta de competencia, la receta de exportar. Y el hecho de que la población de Chile no es dependiente del Estado, como es mucha población argentina. Eso es lo que está realmente en juego en este debate entre el liberal Milei y el, yo diría, conservador Massa, porque lo que él quiere es que las cosas sigan como están, que la gente tenga que depender de los bonos, de los subsidios, de las dádivas del Estado para poder sobrevivir. De hecho, en su campaña, Massa utilizó en su condición de ministro de Economía mecanismos que estaban a su disposición para, por ejemplo, imponer reintegros en los supermercados del orden del 21%, es decir, que le devuelvan a la gente este monto, postergó que se aumenten las tarifas de energía y transporte público y aumentó la cantidad y los montos de los subsidios y las ayudas sociales. Entonces, aquí hay la misma lógica, mantener a la gente pobre para que esa gente me siga apoyando. Esa es la lógica de esa visión del izquierdismo, y eso es lo que mantiene a los argentinos pobres, por oposición a la gran cantidad de chilenos que han salido de la pobreza, y ahí hay dos países comparables. Entonces, eso es lo que está en juego en este debate, que obviamente se recurre a argumentos que son propios de la política, ¿no es cierto? Satanizando a Milei, su personalidad extrovertida, a veces demasiado exuberante, por llamarlo de alguna manera, entonces utilizando esto para inspirar miedo, para inspirar desconfianza, etcétera, cuando yo creo que es un personaje fascinante, ¿no es cierto? Tanto por su vida como por las cosas que dice, como la convicción que tiene en lo que defiende. Otro tema que me parece importante es que tanto en Ecuador como en Perú, como en Chile, como en la Argentina,
se lleva a cabo la primera vuelta sin que las fuerzas de la oposición exijan que todos apoyen a uno en la primera vuelta, sino que cada uno participa y el que sale primero pues es apoyado por el resto en la segunda vuelta. Este es un tema que la oposición boliviana tendrá que discutir, porque el hecho de que se quiera ahogar a todas las opciones minoritarias hace que no se lleve a cabo el debate sobre sus propuestas, no se escuche otras voces y simplemente se diga hay que apoyar a uno y es la única forma de derrotar a los que están en el gobierno, y creo que las cosas son más complejas que eso. Por otro lado, cuando comparamos un poco, en mi opinión, alegremente el sistema electoral argentino en relación al boliviano, nos olvidamos de que en Bolivia hubo un fraude, ¿no es cierto? El año 2019 hubo fraude absolutamente probado y no se han resuelto las causas estructurales de ese fraude. Es decir, si bien el tribunal ha hablado de un nuevo padrón, que estarían considerando hacerlo, pero todavía no se ha hecho, todavía está por confirmarse si se va a hacer realmente un censo, si se va a ponerle coto al uso y abuso de los bienes del Estado en beneficio del partido oficialista, si se va a seguir tolerando que hayan áreas enteras donde la oposición no puede entrar. Por ejemplo, al Chapare la oposición no puede entrar, a zonas del altiplano boliviano la oposición no puede entrar, con la amenaza de que lo van a linchar, lo van a quemar, en fin. ¿Eso es democracia? ¿Eso permite elecciones comparables con los de la Argentina? Yo creo que no. En todo caso, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel de la relación con el país? Yo creo que el masismo, pero especialmente Evo Morales, aunque ambos y todos, perderían una especie de padrino que tenían en el gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? Una protección, un área de descanso que tenían en el norte argentino. De hecho, es muy impresionante ver algunos candidatos en el norte argentino a munícipes, a alcaldes, etcétera, que hacen propaganda a ellos con la foto de Evo Morales. O sea, hay una influencia que se utiliza porque existe esa influencia, porque a Evo Morales se le permite eso. También se habla de que muchos ciudadanos bolivianos son acarreados a la Argentina a votar a favor de los candidatos kirchneristas en el norte argentino. Entonces, perder eso, en el caso del triunfo de un candidato como Milei, sería sumamente significativo, sin considerar los efectos en otros temas ya propiamente económicos. Bueno, gas no nos van a seguir comprando porque ya lo hemos acabado, ya lo hemos despilfarrado, ya lo hemos terminado, ya lo hemos enterrado, el futuro hidrocarburífero de Bolivia. Pero, y Argentina hoy en día está exportando su propio gas, lo va a hacer a Chile, lo va a hacer a Brasil, mientras nosotros seguimos con discursos. Pero obviamente en el caso de que gane Milei, que yo espero sinceramente que lo haga, se podrían abrir muchas posibilidades de intercambios comerciales, no solo alrededor de un tema como el gas, sino de muchos otros. No creo que sea un candidato de extrema derecha, eso no es cierto. Es un candidato de hablar franco, de llamar al pan pan y al vino vino, de decir las cosas en un estilo que le puede molestar a algunos y que también le han llevado a cometer errores, ¿no es cierto? Porque la política es un arte, ¿no es cierto? No solo científico, sino también es artístico, no solo es objetivo, sino también es subjetivo. Depende de muchos factores, y es ahí, claro, cuando él dice el Papa es un representante del mal y qué sé yo, en un país de católicos, obviamente que fue un error garrafal que cometió, pero que es humano cometer, porque también los políticos tienen derecho a cometer errores, y él cometió errores de ese tipo, mientras el otro estaba repartiendo la plata pública para su propia candidatura. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo creo que sería sano para la modernización de la Argentina, sano para que pueda crecer este país, desarrollarse en libertad, que gane un candidato como Milei, un candidato nuevo, fresco, con personalidad, con convicción. Los políticos sin convicción, que solo se adecúan a los aires, al estado de ánimo colectivo y no tienen una convicción propia, le hacen mucho daño a los países. Yo creo que necesitamos gente que crea en algo, como es el caso del señor Milei, que cree en la libertad, en el liberalismo, en los mecanismos para solucionar los problemas de esa forma, por contraste a lo que
en el pasado ocurrió en la Argentina, donde una visión populista, estatista, ha hecho que el país se quede atrás, que el país tenga 40% de pobres. Hay proporcionalmente más pobres en Argentina que en Bolivia. Y el que es el principal autor de esta situación, que es el señor Massa, bueno, recibe una cantidad de votos absolutamente impresionante en primera vuelta. Pero hay la segunda vuelta. Para eso es el sistema, ¿no es cierto? Es un sistema que permite que haya las dos vueltas y que solo se establece el ganador al final de la segunda vuelta. Y se analizó ya el tema del miedo que se inspiró sobre Milei. Es un recurso político inspirar miedo sobre el otro, pero yo creo que aquí no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a lo nuevo, no hay que tener miedo a lo diferente, al verdadero cambio, que es el que Milei representa y que la Argentina, en mi opinión, necesita. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Le damos las gracias a don Fabián Jaksic, exdiputado nacional, también a don Antonio Gómez, analista, investigador, y finalmente a don Luis Eduardo Siles, como exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana, ya en otro mes. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.